Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción, un poco atrasados porque hay una maratón que viene pasando hace mucho rato por frente a la emisora por la calle San Pablo, y obviamente esto ha creado una dificultad para llegar. Pero ya estamos aquí por lo menos dos. Javiera Reyes, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, muy buenos días a todos, a todas. Efectivamente nos pillamos con una corrida, con la llegada de la primavera también, en un día que ayer al menos estuvo bastante bonito. Y bueno, así con este ímpetu primaveral obviamente da gusto. Y después después de una jornada 18era extensa. Extensísimas en este año. Así es. Bueno, pero hoy día es un día especial. A ver, ¿tenemos algo? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros. Esos son los versos de Neruda, indudablemente. No es la voz de Neruda, pero son los versos de Neruda. Y claro, hoy día, en un día como hoy, un 23 de septiembre, pero en el año 1973, inmediatamente después del golpe de Estado cívico-militar en nuestro país, hace ya 45 años, murió el poeta Pablo Neruda, uno de los poetas más insignes de la lengua española, con un premio Nobel de los dos que tiene Chile. El otro lo tiene Gabriela Mistral. Es el poeta del siglo XX y es el poeta indudablemente que dejó huellas, no solo por su poesía, sino también por su compromiso social. Los españoles que tuvieron una cruenta guerra y aquellos que debieron salir de su país también recuerdan a Neruda y conocen a Neruda como uno de los hombres que les permitió salir desde esa convulsionado país, convulsionada zona. Neruda fue precandidato presidencial por el Partido Comunista, fue militante del Partido Comunista, miembro de su comité central, y falleció posteriormente al golpe, y todavía las dudas de su muerte están vigentes. No se determina aún claramente si fue asesinato lo que finalmente le devino en su muerte. Esas son situaciones que están por esclarecerse, a pesar de que las dudas son bastante menores de las que pudieron haber habido antes, porque se tiene muchas certezas de que efectivamente Neruda fue asesinado.
Javiera Reyes, buen día. Bueno, te saludo 2 veces hoy día, porque como no ha podido llegar Patricio Palma, debe estar por ahí en algún rincón de la carretera, de las calles. Mira, yo, junto con recordar al poeta Neruda, quisiera también recordarlo con un poema que él le dedicó a su juventud, que es el poema de los tréboles, del trébol de 4 hojas, con una hoja que es la alegría, la segunda que es la conciencia, la seguridad, y la cuarta que era su partido. Un poema muy bonito, muy interesante, muy profundo, para que también en este día los auditores y auditoras que quieran recordarlo se puedan inspirar y leer alguna de las grandes obras que nos dejó el poeta Neruda y que recordamos en esta fecha en la que él partió, al menos de forma terrenal, de este mundo. De este mundo, partió efectivamente de forma terrenal, como dices tú. No partido. Neruda está tan presente no solo en Chile, sino que en el mundo, y su poesía es tan recordada y requerida aún, y será por mucho tiempo, porque es una expresión multidimensional de lo que de la forma en que Neruda vio la vida y cómo la escribió en versos, poemas, en prosa, no sé, ¿en qué escribió? Cartas de amor, canciones. En todo tipo de formatos. Patricio Palma se incorpora, viene sudado porque viene con una remera, como dicen, ¿cómo le dicen? Remera. Por favor, una vocal puede costarle cara, don Julio. ¿Eh? No, viene con una remera roja. ¿Por qué está con una remera roja que estaba corriendo la maratón usted? Bueno, porque septiembre es un mes rojo. Septiembre es un mes rojo. ¿O usted tiene alguna duda? No tengo mucha duda respecto al tema. ¿No ve? Entonces sáquese esa negra horrible que tiene puesta ahí, que me recuerda otras cosas, y póngase la roja. Recuerdo que septiembre es el mes rojo, efectivamente. Don Patricio, estábamos recordando a Neruda. ¿Qué recuerdos tienes de Neruda tú? Porque también lo conociste, alcanzaste a conocerlo. Mira, lo que nunca se me ha olvidado es cuando Neruda fue designado precandidato presidencial por el Partido Comunista allá por los lejanísimos años 70. Y tuve la suerte de estar en una concentración muy grande que se le hizo en el Parque O'Higgins, que en ese tiempo era el Parque Cousiño. Exactamente. Y llegó Neruda cuando todos estábamos esperando, y entonces dijo: voy a recitar unas versainas que se me ocurrieron cuando venía de San Antonio a Santiago. Él venía en viaje, digamos, desde Isla Negra, y en el trayecto se le ocurrieron unas versainas increíbles. Ella llamó versainas, yo no sabía, por supuesto, lo que era una versaina. Y las versainas tenían que ver con la situación política. Y entonces hizo una improvisación deliciosa que le encantó a la gente, a todos nos gustó mucho. En vez de hacer un discurso político como el que todos creían que iba a ser del precandidato presidencial, no, él hizo una exposición de lo que ocurría en Chile, pero en términos de versaina. Fue fantástico, no se me ha olvidado nunca la alegría que tenía esa inmensa cantidad de gente que lo estaba esperando en el parque. Bueno, eso es lo que se recuerda hoy. Hace 45 años Pablo Neruda murió, y como decía anteriormente, las dudas sobre su muerte aún no se esclarecen totalmente. Hay muchas certezas, pero aún judicialmente no se logra definir que efectivamente fue un asesinato, lo que pudo haber sido. No olvidemos que en la misma clínica, posteriormente, en unos años después, muere, y también con las mismas dudas de ser asesinado, Eduardo Frei Montalva. Parece que circunstancias muy parecidas. Eso es lo que hace todo más sospechoso aún. Exactamente. Sí, como diría un humorista, sospechosa la situación. Sospechoso este cuento, ¿no? Terrible, dramático. Así están las cosas. Estamos indudablemente ya con un grado de atraso. ¿Ustedes conocen este libro? Muy está mostrando Piñera y los Leones de Sanhattan. Exactamente. Entonces lo quería mostrar a las cámaras, pero se las quitaron. ¿Qué pasó con el canal? ¿Dónde está? ¿Por qué no está? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Bueno, este libro, Piñera y los Leones de Sanhattan, es realmente, bueno, uno ha leído tanto de esto ya, pero
cuando le llega a las manos un libro que tiene una concentración de hechos y que indudablemente en esa concentración de hechos trae consigo la presencia de un personaje que hoy día nos preside, por decirlo así, preside este país. Y realmente es impresionante. Yo creo que hay que comenzar a tomar más atención respecto al tema, porque la economía del país está en manos de una fauna de voraces que realmente es impresionante, que a uno casi lo conmueve y dice cómo es posible que hayamos sobrevivido todavía. Pero fíjate que esto que se describe extraordinariamente bien en ese libro, que vamos a comentar posteriormente, no es nuevo. Lo descubrió un señor de apellido Lenin por allá por 1914. ¿Qué es lo que dijo el señor Lenin? Dijo una cosa muy inteligente. Una de las características de la nueva era del capitalismo, que se denomina imperialismo, es el paso del capital productivo al capital financiero. Es decir, cuando los poseedores del capital dejan de ser directamente aquellos que producen, explotando por supuesto a sus trabajadores, y pasan a ser realmente los que administran la circulación del dinero que está en la sociedad. Entonces viene la preeminencia tremenda de los bancos y de las sociedades financieras en los países capitalistas. Y lo que muestra este libro es como la comprobación de estas cosas que yo estaba recordando, ¿no? Porque claro, muestra cómo se mueven los grandes círculos de poder en Chile en búsqueda de ganancias especulativas a través de las bolsas, las acciones, los instrumentos financieros. Es decir, la ganancia está en la ganancia especulativa. Ahora, ¿se gana qué? Se gana aquello que ha sido generado en otras esferas de la sociedad, por supuesto. Pero el que es más vivo, el que sabe moverse mejor en este mundo de tiburones, que es el que describe Sanhattan en su libro. De leones, dice él, ¿no? Sí, estamos hablando del libro del periodista Sergio Jara Román, ¿no? León lo pone demasiado arriba. Yo prefiero llamarle tiburón directamente, porque el tiburón más grande se come el más chico. Los leones comen poco a sus crías. Entonces, lo que muestran es la avidez increíble de los círculos del capital financiero por apropiarse al precio que sea y en las condiciones que sean de lo que son los valores que significan la posibilidad de apropiarse más. Es algo realmente fantástico. Ahora, aquí en el libro está muy bien descrito cómo son los procedimientos que usan, ¿no? Y por ejemplo, la pregunta que surge de aquí, que hay que hacérsela al autor de este libro en algún momento: ¿cómo se explica que uno de los 5 hombres más ricos de este país no haya trabajado nunca en lo material? Porque si me dicen el señor Angelini, bueno, el señor Angelini tiene que ver con Copec, tiene que ver con la refinación de petróleo. El señor Luxich, bueno, tiene grandes empresas mineras en Chile y en otros países. Pero el señor Piñera, en realidad, desde el punto de vista de vinculación a la producción, no tiene nada. Es solo riqueza especulativa. Compro tarjetas, vendo tarjetas, compro bancos, vendo bancos, compro esto, compro esto. Compro la LAN y la vendo. No la exploto, la vendo. Y la vendo en condiciones de ganancia muy grandes. Bueno, eso es lo que yo te puedo decir respecto del libro. Bueno, ya estamos en contacto precisamente con Sergio Jara Román, el periodista Sergio Jara Román, quien es autor de este libro, Los Piñera y los Leones de Sanhattan, dice Crónica del auge de la élite financiera chilena. Sergio Jara, que es periodista de la Universidad de Playa Ancha del Paraíso, y ha trabajado como reportero y editor de finanzas y economía en Terra Network, revista América Economía, en Mercurio Inversiones y La Tercera. Bueno, también ha escrito para medios como The Clinic, revista El Cáñamo, El Siglo, El Ciudadano y otros. Sergio Jara, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo, un abrazo al panel y a la gente que está sintonizando la radio también. Fíjese que usted me tuvo casi un fin de semana, y el fin de semana del remate de Fiestas Patrias, tan largas por lo demás, leyendo lo que usted escribió, lo que usted investigó. Es realmente impresionante. Yo quedé, o sea, uno sabe tanto de esto, ha escuchado tanto hablar,
de que hay un grupo económico que maneja las finanzas del país, que se ha enriquecido de manera exorbitante, pero no conoce el entrevero de esto. Y claro, uno realmente queda como impresionado cuando empieza a ver detalles y nombres, y se da cuenta que el grupo no es tan grande. Es un grupo relativamente pequeño en relación a la población del país, ¿no? Y en relación a la gente que se mueve en la finanza o en los negocios del país. Y empieza a encontrar situaciones tan extrañas. ¿Cómo logró? ¿Tenías idea ya de cómo juntar todo esto para un libro o surgió de alguna manera espontánea? Sí, mira, bueno, primero que todo, saludar a todas, nuevamente a las personas que lo acompañan en el panel, y contarles que bueno, anoche una serie de colegas periodistas hablando sobre este tema, relativo a que son cosas que se conocen, son cosas que uno ha escuchado por ahí, que uno tiene como la idea de que pasan, ¿no? Pero que hasta ahora no se habían escrito, no se habían puesto en escrito, no se habían investigado, ni se habían sistematizado como parte de algo más sistémico, como parte de un todo, ¿no? Con nombre y apellido, con documentos, con entrevistas y con una línea de tiempo que en el fondo pueda establecer la evolución de estas personas. Y bueno, yo empiezo este libro hace 4 años a investigarlo. Me invita un cronista, un gran periodista chileno que se llama Juan Cristóbal Peña, que ha escrito también algunos libros de crónica, Fusilero, que es la historia de los fusileros del frente que atentaron contra Pinochet, por ejemplo. Cristóbal la sistematizó en un libro precioso. Después escribió otro sobre Pinochet y la biblioteca, esa fabulosa y millonaria biblioteca que había construido con plata del fisco Pinochet, digamos, también lo investigó Cristóbal y lo escribió en otra crónica. Entonces es un maestro de periodista, de cronista, y él me invitó a hacer este libro. Me dijo: fíjate que tú eres un periodista de economía, y eso es verdad, he trabajado toda mi vida en el área de economía, en distintos medios, aprendiendo, ¿no? Y falta literatura económica en Chile, no está escrita la historia de los corredores de bolsa, de los amos y señores de la finanza. Hay que cronicarla, hay que contársela a la gente de forma amena. Usted que leyó el libro se da cuenta, hay mucha escena, no es un ladrillazo este libro, no es un libro con mucho número, con muchas cifras, o sea, lo tiene, digamos, pero más que eso está enfocado en las personas que participaron en estos procesos, cómo fueron creciendo, los casos que atravesaron y que estaban ahí sepultados sin que nadie los conociera, cómo se hicieron dominadores de una industria financiera pequeña pero potente en el país, y cómo esto se mezcló en este pequeño, mejor dicho, club de amigos que encabezaba en ese tiempo el propio actual presidente de la República, y que estaba atravesado por figuras como Julio Ponce, como la Rabin Vial, como Selfin, como Moneda Asset Management, que son empresas financieras que a lo mejor a algunas personas le pueden sonar más conocidas o a otras más lejanas, pero que son las que finalmente están tomando las decisiones en el país. Cuando hay discusiones de política pública, son ellos los privados que inciden, son ellos los privados que también participan en los gobiernos de Piñera, en el primero y en el segundo, en distintos cargos, como ministro o con otras responsabilidades, digamos. Entonces es importante escribir sobre ello, es importante hacerlo documentado, con datos, y hacerlo de forma amena, digamos, para que la gente pueda ir tomando conciencia e ir informándose de quiénes son los que están gobernando realmente. Sí, de eso se trata en el fondo, ¿no? Mostrarle quiénes son los que realmente gobiernan el país, digamos. Sergio Jara, buenos días. Te habla Patricio Palma de este panel. Buenos días, Patricio, ¿cómo estás? Yo me sumo a lo que planteaba Julio al comienzo. En realidad nos estuviste leyendo un fin de semana, pero fue como leer un cuento. Está tu libro extraordinariamente bien escrito. Es un libro que trata sobre la economía de un país que se va monopolizando financieramente, pero está contado de modo que tú vas casi uniendo tu pensamiento al de los personajes que tú describes. Y eso me pareció una manera de aproximarse a este tremendo problema económico que es el dominio del capital financiero, de una manera que tal vez va a ayudarle a muchas chilenas y chilenos a comprender lo que realmente ocurre en Chile. Eso, claro. Perdona que te haga una introducción a mi pregunta, pero me parece necesario. Ese era el objetivo, Patricio, si era no entregarle un ladrillo a la gente, sino entregarle una historia, ¿no? Que le entretuviera, pero que fuera real, que fuera con datos, todo eso. Ese era como el desafío también.
Claro, eso nos recuerda que la realidad es más fuerte y más imaginativa que cualquier ficción, como decía el gran García Márquez, claro. ¿no? Entonces aquí Claro. estamos viendo una cosa extraordinaria de cómo se mueve el capital en Chile, cómo hay personajes que llegan a proyectarse a posiciones dominantes haciendo operaciones que muy poca gente conoce. Creo que ese es uno de los méritos importantes de tu libro. Yo quería preguntarte, porque dijiste al comienzo, este pequeño grupo de empresarios financieros, ¿es un pequeño grupo o son realmente ya una capa social muy significativa, muy importante en Chile, que es más extensa del periodo que tú describes en tu libro? No, hay una industria financiera en Chile que es relativamente madura, que tiene su masa considerable de personas participando de ella, que está instalada ahí en Sanhattan, también en Rosario Norte, que son estos barrios financieros, estos barrios donde ha ido migrando toda esta clase o subclase social, ¿no? La del yuppie chileno, el yuppie es la figura del corredor de bolsa de Estados Unidos ochentero, ese bien excesivo, bien bueno para el timbeo en acciones, para la fiesta, ¿no? Acá son un poco más conservadores, más reservados por las características propias, todos bien religiosos, qué sé yo, de 3 o 4 colegios, 1 o 2 universidades, qué sé yo. Pero hay una industria con una masa de personas respetables, me refiero a que medianamente grande, y que participa lealmente. Yo diría también, Patricio, hay que hacer diferencia. Hay mucha gente que se dedica a esto profesionalmente, que lo ve como, digamos, como una forma de trabajo que está bien, digamos, ¿no? Pero hay otra que no, hay otra que se aprovecha del sistema, hay otra que es profundamente ideológica también, ¿no? Porque defiende este tipo de industria después interviniendo en políticas públicas. Y hay en esa misma industria financiera, yo le diría, una otra clase social que es la elite de ellos, ¿no? Que es este pequeño club de grandes empresas financieras que le mencioné hace poco. Está compuesto por consorcios financieros, Moneda Asset Management, la Reinvial, y algunos inversionistas como Julio Ponce de Perú, como el mismo Sebastián Piñera a través de Bancar, y otra corredora más que se llama Selfin, que hoy día se llama BTG Pactual. Yo le diría que esas 4 o 5 empresas, entre corredoras, administradoras de fondos y grandes inversionistas, son los que han sido la elite de esta industria financiera en los últimos 30, 25 años. Y cuando digo elite me refiero a que van a todos los negocios juntos. Miren, si usted se fija, por ejemplo, todo ello en algún momento han estado en la sociedad blanco y negro de Colo Colo. Todo ello, Raimundo Valenzuela, Juan Bilbao, Sebastián Piñera, todo ello en algún momento han sido accionistas y directores de Colo Colo. En otro momento lo han sido también de las sociedades cascadas, todo ello juntos, ¿no? De la AN también, han estado todos ellos también participando con plata en esa empresa, y también, sin ir más lejos, en Exalmar, la pesquera peruana. A mí me tocó escribir ese artículo también cuando trabajaba en Radio Biobío, investigar los negocios del presidente en la pesquera peruana y su sociedad en las Islas Vírgenes. Y cuando estaba en eso me di cuenta de que no era el único que estaba ahí, estaban todos estos inversionistas también. Entonces uno se da cuenta de que ellos funcionaban como una especie de manada, ¿no? Como un club secreto que iba a las mismas inversiones, que se pasaban el dato, que compartían la información, y debajo de ellos hay una capa más masiva, si se quiere, de una clase media de esta industria financiera, digamos, que está compuesta por profesionales más jóvenes, qué sé yo, por otros tipos que no tienen tanto dinero como ellos, millonarios más de segunda capa. Entonces, es masiva, pero hay una elite dentro de ella misma también que funciona hace unos 20, 25 años atrás, 30 yo le diría, ¿no? Y que la cual estuvo Sebastián Piñera. Yo le diría que hoy día Sebastián Piñera, claro, uno no podría decir que él está ahí. Lo que está ahí, como persona, es su sociedad de inversión, que antes se llamaba Bancar y que hoy día se llama Odisea, le cambiaron de nombre. Pero sigue ahí, sigue participando de las mismas sociedades, con los mismos inversionistas, se sigue topando con los mismos. Se acompañan siempre, son además de ser competidores, son muy amigos. Y ni más competidores tampoco, ¿verdad? Yo diría que son más partners. Sergio, te saluda Javiera Reyes desde el panel de Domingo Sin Restricciones. Hola, Javiera, bueno, saludarte, felicitarte también por tu libro. Ha dado harto que hablar durante las últimas semanas. Hacer un recordatorio, porque hace unas semanas atrás nosotros también hablábamos de que este grupo, el Moneda Asset Management, buscó exigir también que se aceleraran ciertas reformas económicas a Piñera, eso hace en el mes de agosto. Y también son quienes administran el fideicomiso ciego que tiene parte, Piñera. Claro. La primera vez y ahora también, ¿no?
Claro, eso sin duda es relevante, pero preguntarte sobre todo en puntual al episodio que se dio, que involucra al mismísimo Sebastián Piñera con el tema de la compra de acciones con información privilegiada, y esta respuesta que ha dado Piñera justificando la compra a raíz de el uso de los algoritmos. Si pudieras también explicarle a los auditores y auditoras un poco más de esto, obviamente aparte nosotros recomendamos la lectura de tu libro. Sí, en breve bueno, forma parte de un capítulo del libro, esa historia, digamos, que es la historia del caso LAN, que ocurrió en 2006, y Piñera fue multado por la superintendencia chilena en 2007. Y es parte de un capítulo sobre información privilegiada en la que yo menciono 3 casos: el caso de Piñera, el caso de Juan Bilbao y el caso de Patricio Parodi y Carlos Delano, Carlos Lavín, los de Penta, ¿no? Que antes de que estallara el caso Penta ellos ya habían sido sancionados por uso de información privilegiada, digamos, y esas sanciones estaban ahí escondidas. Tuve que conseguirlas, litigar por ella 2 años en tribunales. Hubo una oposición más o menos importante para conseguir, pero hasta que las conseguí, y el libro refleja ese reporteo, refleja ese expediente, las declaraciones que ellos tuvieron que dar cuando fueron sancionados. Pero en el caso LAN, específicamente se trata de una compra de acciones. Piñera ya era dueño de LAN en ese momento, en 2006, ¿ya? Y además era precandidato presidencial, ¿ya? En una campaña que después terminaría ganando a Eduardo Frei, 2 o 3 años después, digamos, ¿no? Si bien se acuerdan ustedes. Pero en ese momento era precandidato presidencial, tenía fuertes intenciones de ir como candidato ya de la derecha a la presidencia del país, pero además tenía los intereses cruzados económicos que siempre ha tenido, digamos, acciones y participaciones en sociedades por todos lados, digamos, y entre ellas LAN, su empresa preferida quizás, y por ahí tenía un 22% de LAN. Y junto a la familia Cueto, que son sus históricos socios y amigos, que tenían otro porcentaje también grande, controlaban la aerolínea, ¿no? En un pacto de accionistas. Bueno, llegó un día lunes 24 de junio de 2006, y estaban en reunión de directorio estos señores, todos los directores del LAN, entre ellos Piñera, los Cuetos, los Aguad, otros más, revisando los estados financieros de la empresa. Para que la gente entienda, los que no conocen los estados financieros, es un documento nomás que la empresa elaboran sus directores, que da cuenta de cómo le fue a la empresa en el último periodo y de algunas proyecciones de cómo le va a ir, ¿no? Y ese documento se firma trimestralmente y se revisa por los directores, y luego ese mismo documento, que trae información valiosa, ¿no?, que nadie más conoce, se le envía a la superintendencia y a la Bolsa de Comercio para que todo el mundo, o sea, tú, yo, cualquiera, pueda tener acceso a ese documento. Mientras ese documento, que ha sido firmado por los directores, no se conozca, nadie más lo conozca, esos directores no pueden comprar acciones de esa misma empresa, porque tienen información que nadie más tiene. No sé si me explico, ¿no? Sí. Están en ventaja respecto del resto del mundo. Entonces ellos tendrían que bloquearse, decir, ¿sabe qué? Yo no voy a comprar acciones de LAN, acabo de aprobar este documento, este estado financiero de LAN, y hasta que no lo conozcan todos los inversionistas, todo Chile, y estemos en igualdad de condiciones de información, yo voy a comprar, ahí recién voy a comprar. Bueno, ¿qué pasó? Que ese lunes, mientras Sebastián Piñera estaba revisando ese documento documento que sería público 2 días después, un miércoles, él se puso a comprar acciones de LAN. Era como un 1% más de LAN, él ya tenía como el 22, yo te decía, eran como 18 millones de dólares más en acciones, ¿no? Que no es poca plata. Y bueno, en medio que está comprando acciones, el documento se firma, se cierra los estados financieros de LAN, él parte a su oficina en Bancar, termina el negocio con es Banchile, la corredora de bolsa que le arma este negocio. Él está comprando acciones a un inversionista de Estados Unidos, y Banchile es el intermediario, ¿no? El que se encarga de acercar las dos partes. Y negocia el precio, qué sé yo, y concreta la operación LAN ese mismo lunes a las 3:30 de la tarde, si no me equivoco. La superintendencia obviamente vio esto, todo el mercado vio esto, el mercado entero se paró en 2 manos, parecía una jugada de alguien que no conoce la ley, ¿no? De alguien una jugada burda, ¿no? ¿Cómo alguien se podía equivocar tanto, más habiendo sido senador y habiendo creado la misma ley que rige esto? Y nada, lo empiezan a investigar en enero de 2007, y en junio de 2007 lo sancionan en 363 millones de pesos por haber comprado acciones de LAN estando en conocimiento de información privilegiada, que no es lo mismo que haber comprado acciones de LAN con uso de información privilegiada. La superintendencia no pudo probar que él ocupó la información que había tenido a la vista en el directorio, en ese documento que yo te describí al principio. Piñera dijo que él no había comprado la acción por esos datos, por esa información privilegiada que tenía, pese a tener esa información, sino que lo había hecho porque un computador que tenía al ladito
tiene un modelo matemático, un algoritmo que le avisa cuando la acción está cara o barata para comprar, ¿no? Es como que él tiene 18 millones de dólares a disposición y un computador le avisa cuándo invertirlo o cuándo no. Es difícil que alguien se gaste 18 millones de dólares porque un algoritmo le avisó que había que invertir, ¿no? Es poco creíble eso, la autoridad tampoco lo creía, pero tenía que probar finalmente que había ocupado la información del documento y que no había sido el algoritmo el que lo hizo. Eso es difícil para una superintendencia sin diente, para una superintendencia que no puede, por ejemplo, acceder a grabaciones de esa operación, para una superintendencia que lo cita a interrogatorio y él mismo le dice dónde quiere prestar declaración, dónde quiere hacer esto, dónde quiere hacer lo otro. En el fondo era una superintendencia que no tenía herramientas persecutorias en ese momento, a diferencia de hoy día, que hoy día la Comisión para el Mercado Financiero, que puede cerrar cajas fuertes, que te puede entrar y dar vuelta, digamos. En ese tiempo no. Entonces, claro, si hubiese estado en manos de una fiscalía, quizás el caso, el futuro de Sebastián Piñera hubiese sido otro y él a lo mejor nunca hubiese llegado a ser presidente incluso. O sea, de eso te estoy hablando, ¿cachai? O sea, se trata de cómo uno analiza la justicia para un tipo de persona y cómo la analiza para el resto del país. El libro es un poco establece eso. Los delitos de cuello y corbata son tratados de una forma en Chile, y lo pudimos ver en el caso de colusión, y los delitos comunes y silvestres son tratados de otra forma. En el marco de este caso, yo entrevisto al gerente general de esa corredora, Banchile, que se llama Francisco Armenet, que es un viejo empresario, un viejo ejecutivo, ¿no? de Sanjara, conocido en todos lados, y él me señala que él sacó las grabaciones de esa operación, de esa operación en 2006, las sacó de la corredora porque a él le parecía que habían pasado muchas más cosas que la superintendencia no la había podido acreditar dentro del proceso. Yo le pregunto ¿cómo cuáles? Me dice, entre ellas, le advertimos al equipo de Sebastián Piñera que no comprara esas acciones porque estaba en ese momento Sebastián Piñera en directorio, y eso es estar con información privilegiada. Si la superintendencia hubiese escuchado esa advertencia, probablemente lo hubiese sancionado por uso de información privilegiada y no por infringir el deber de abstención, que son dos figuras parecidas pero que no son lo mismo. La primera tiene un correlato penal, la segunda no. Por eso no lo investigaron penalmente a él. Si lo hubiesen sancionado por uso, hubiese tenido un fiscal encima. Y además Armenet dice en la entrevista que la operación se hizo en Estados Unidos, le compró a un fondo de Estados Unidos acciones. Eso no se sabía acá en Chile, ojo que eso es muy importante. Por lo tanto, eso le da jurisdicción a la autoridad de Estados Unidos para investigar el caso. Si finalmente, ¿a quién está defraudando Piñera cuando hace esta operación? A un fondo norteamericano. En el fondo le está comprando acciones con información privilegiada a un fondo norteamericano. Ese fondo podría perfectamente demandarlo o querellarse, o la autoridad allá podría actuar de oficio, o alguien podría denunciar a Sebastián Piñera, todavía incluso porque tiene 20 años de prescripción en ese país este tema, hacia esa autoridad. Yo entiendo que hay personas que están analizando ese tema, digamos, cómo llegar a la autoridad de Estados Unidos para que se investigue este caso y para que las grabaciones que están en esa caja fuerte que Armenet tiene puedan darse a la luz, digamos, con la seguridad que eso implica. Que, por ejemplo, Armenet no se vaya preso, que nadie se querelle contra él por grabar y difundir conversaciones en el ámbito privado, que hay una ley que protege eso, que la ley Otero, que cursó el mismo Piñera después del quiotazo, digamos, o sea, se supo cubrir, ¿no? Estamos conversando con el periodista Sergio Jara Román, autor del libro Piñera y los Leones de Sanhattan. Sergio, a uno al leer el libro le da una sensación de impotencia bastante grande, en general, porque uno dice cómo todo está concentrado en tan pequeño grupo de personas, pero no solo eso, cómo se ha abusado primero del Estado. Con tú mencionas las famosas empresas zombies. Empresas zombies que son usadas para no pagarle al Estado los impuestos que se requiere que las empresas tienen que pagar. Tú mencionas las multas que son además irrisorias, las que mostraste. En general son irrisorias para los montos que se transan en la bolsa, que son muy grandes. Entonces, y además los defalcos que se hacen, entre comillas, defalcos en el sentido de compra y venta fraudulenta. Las traiciones entre ellos también. Claro, ¿cómo le han comprado activos al Estado a precios irrisorios de más? Convertidos en acciones de empresas que al final las han convertido en verdaderas minas de oro después de comprárselas a precio de baratija al Estado. Y eso, uno puede seguir sumando cómo las AFP les pagan todos los días un 1% por las transacciones de bolsa que hacen, un 1% de las transacciones de los miles de millones que las AFP... Claro, ahora ¿sí? Esa cifra ha bajado un poco ahora, pero en su momento era 1% por cada compra o venta de acciones, y eso es una cantidad de plata que la gente... Pero ponle que sea el 0,5.
Claro, voy a bajar un poco, pero todavía es muy alto, digamos. Claro, es que uno empieza casi a desgarrarse. ¿No te parece que es como decir, este pobre Estado de Chile sostiene un grupo de depredadores económicos con una cantidad de dinero que les regala o que no le pagan al Estado? Bueno, todo empezó en los 80 con la desregulación de Hernán Vigi, de Pinochet, digamos, ¿no? Y de todos sus ministros, estos Chicago Boys, esta segunda generación de Chicago Boys. Parte con José Piñera haciendo la AFP en el 85, con liberándole los límites para que inviertan en acción. Al principio la AFP no podían invertir en acción en el 81. En el 85 recién lo hacen. ¿Y lo hacen para qué? Para apoyar el proceso privatizador, pues. O sea, no lo hacen con otro sentido. De nuevo, no son las pensiones lo que importa cuando se crea la AFP, sino cómo dinamizamos la economía, cómo apoyamos el mercado de capitales con un gran inversionista como la AFP. Nunca la preocupación central ha sido cómo hacemos un sistema que le entregue mejores pensiones a los chilenos o a las chilenas, ¿no? Sino ¿para qué más nos sirve este sistema? Y en el fondo le sirve como un gran inversionista, si eso es lo que ellos han estado esperando siempre, es que haya un agente dinamizador del mercado de valores como la AFP. La gente tiene que entender que toda esa plata que nosotros le ponemos a la AFP obligatoriamente, porque nos obligan a cotizar en la AFP, ellos la ocupan para invertir en la bolsa, y la invierten en empresas que se fueron privatizando, o empresas de Julio Ponce Lerú, o empresas que han estado metidos en fraude. Si a mí me preguntaran, yo le diría una cosa: yo no quisiera que mi plata estuviera invertida en ninguna de esas empresas, ni en Sukimich, ni en la Sociedad de Cascada, ni en LAN, que ha estado metida en fraude en todos lados, digamos, y así le podrían nombrar una serie de más. Pero no me preguntan, pues pescan mi plata y la invierten donde quiere y la pierden si es que la tienen que perder. Y eso es desde 1985 en adelante, cuando les permiten a la AFP invertir en las empresas para apoyar este proceso de privatizador que inició Pinochet, que hablaba del capitalismo popular y que no era más bien una excusa barata, digamos, para dejar a los gerentes de esas empresas con la propiedad. Ahí usted tiene a Eduardo Fernández León con Chilquinta, ahí usted tiene a Julio Ponce con Sukimich, a Jurasek con Endesa, y a varios más, digamos, ¿no? A la gente de la CAP, Roberto Mandraca, qué sé yo. Son ejemplos claros de cómo esos gerentes terminaron siendo los dueños mayoritarios de estas empresas, y los trabajadores al final quedaron sin nada. La AFP apoyaron este proceso privatizador. Después usted tiene, por ejemplo, a Leonidas Vial, uno de los grandes, yo diría, el espejo de todo Manhattan, el espejo de Sebastián Piñera, uno de los corredores que más influyente, ¿no? Y con más apetito, el único que se puede comparar a Piñera en ese sentido, interviniendo en una política pública claramente, en 1999, en el 2000, cuando veníamos saliendo de la crisis asiática. La gente que tiene un poquito más de edad como nosotros se puede acordar. Asume Lago, el gobierno Ricardo Lago, por primera vez un socialista como Ricardo Lago va al CEP, al Centro de Estudios Públicos, que es un dominio de la familia Mate, esta familia tradicional que supuso Salvador Allende allá en el 73 con ese eslogan de la papelera no, ¿se acuerda? La papelera sí, no. Claro. Bueno, ese reducto, digamos, antisocialista, anticomunista, fue que recibió a Ricardo Lago, este socialista renovado, ¿no? Quería ofrecerles todo un paquete de medidas para reactivar la economía, paquete de medidas que liberalizaron nuevamente más aún el Estado chileno, la administración de las finanzas del Estado chileno. Ahí se crean en multifondos, se liberan límites de inversión de la AFP nuevamente, eso se conoce como reforma del mercado capital 1, y además se le quita un impuesto a los ricos, digamos. Y este es un impuesto, mire, cuando uno compra una acción en la bolsa y después la vende, gana un poco de plata, ¿cierto? O pierde. Pero cuando gana un poco de plata, esa plata que uno ganaba pagaba un impuesto. Era en el fondo un impuesto a la especulación bursátil, un impuesto a los ricos si quieren comprar acciones. La gente que tiene plata, ¿no? Los pobres no andan comprando acciones en la bolsa. Entonces era un impuesto a la clase de plata, a la especulación bursátil, esa especulación que no produce, que no hace zapatos, que no tiene chimenea, ¿no? Que es más bien un ejercicio financiero, una gimnasia financiera nomás. Entonces tiene que pagar impuestos. Bueno, llegó Leonidas Vial al CEP, escuchó a Lago, después que lo escuchó, levantó su dedito y le dijo, ¿sabe qué? Para dinamizar el mercado usted tiene que eliminar el impuesto a la ganancia de capital. Así se llama. Lago golpeó la mesa y le dijo, aceptado. Se lo compro, señor Leonidas Vial. No pasó ni un año, digamos, salió la reforma del mercado de capital 1 y ese impuesto fue eliminado. Entonces lo que usted tiene ahí es a un corredor de bolsa como Leonidas Vial incidiendo en una política pública que afecta directamente su negocio, que es el corretaje de bolsa. Tenemos el conflicto de interés entero, cerrado el círculo en ese sentido. Y a mí eso me parece atroz, me habla de un país
poco desarrollado, poco transparente con sus ciudadanos, y de un periodo de gobernantes concertacionistas que dejaron hacer mucho, ¿no? El laissez-faire que ellos hacen en los 90 y en los 2000 creo que terminó afectando mucho al país en términos financieros, propició que esta clase social, esta subclase social se instalara en el país, digamos, dominara, hiciera lo que quisiera, interviniera en política pública. Faltó mano dura, faltó regulación, faltó debate, transparencia, y yo creo que este libro viene un poco a contarnos esa historia, para que no nos vuelva a pasar de nuevo, para que estemos todos más atentos, para que todos entendamos un poco mejor de qué se trata esta discusión y podamos intervenir en ella cuando se esté dando de nuevo. Si la historia es cíclica, usted sabe, va a debatirse de nuevo una reforma del mercado de capitales, va a debatirse de nuevo el tema de los impuestos, y para eso yo creo que la gente tiene que estar informada, y el esfuerzo como periodista que uno hace apunta a eso, ¿no? A entregarle elementos para que puedan tomar decisiones un poco más informados, ¿no? Sergio, y a propósito de esto, que yo creo que muestra, digamos, un panorama de lo que ha sido la especulación en Chile en los últimos años, yo estoy tratando de comparar la situación de nuestro país con la de otros países en los cuales hay una legislación algo distinta, no digo sustancialmente distinta, algo distinta. Pero me acordaba, por ejemplo, del caso de este famoso especulador de triangulaciones en cascada, ¿no? El norteamericano que está condenado a 90 años de prisión, así de simple, ¿no? Ajá. No, la crisis subprime, dice usted. Exactamente. Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí, Matthew creo que se llama. ¿Perdón? Creo que se llama Matthew el apellido, pero no estoy 100% seguro, tendría que consultar. Sí, no, pero sé a qué se refiere, sí. Entonces, claro, allí uno ve que hay penas durísimas en contra de personas que transgreden las propias reglas del sistema. Pero en Chile, más bien, lo que tú cuentas es la cosa al revés. Cuando alguien transgrede las reglas, se modifican las reglas para que no sea castigado. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Por dónde tendríamos que caminar para que una legislación financiera en Chile realmente revelara lo que son los delitos de cuello y corbata? Sí, yo creo que falta harto, porque tiene que ver con discusiones de matriz ideológica estas legislaciones también. Lo que tiene Chile es una legislación bastante liberal, que establece dos tipos de justicia, una para la corrupción de cuello corbata y otra para el delito común, como yo le decía al principio. Por ejemplo, quien se colude, digamos que también es un delito empresarial, financiero, ¿no? Tiene derecho a autodelatarse, a no pagar la multa y a que no se inicie un caso penal. Y usted sabe que lo que están haciendo ellos en el fondo es robar, ¿no? Es robar. Es peor que poner a venderse libros piratas en la calle, qué sé yo. Afecta a mucho más personas, la fe pública. Usted sabe todo lo que implica eso. Y sin embargo tenemos una legislación que también le hizo Lagos, nuevamente, ¿no? Lagos le quitó el tema penal a ese delito. Hoy día la SBS, la actual Comisión para el Mercado Financiero, acaba de lanzar una serie de oficios que permiten hacer procesos administrativos cortos, digamos, que eso implica que probablemente los nuevos procesos en contra de personas que hayan faltado a la ley del mercado de valores sean aún más cortos, con sanciones aún menores. Entonces estamos en una época en que todavía la legislación chilena es bastante liberal, todavía deja hacer mucho, todavía nadie paga, o sea, tiene que ser brutales los casos como para que alguien se vaya a la cárcel, ¿no? Las estafas piramidales, por ejemplo. Ahí recién estamos viendo a algunas personas caer en la cárcel, pero estamos ahí cuando hablamos de estafas piramidales hablamos de perros chicos, no hablamos de los que dominan la economía, no hablamos de los que han estado durante 30 años usando información privilegiada, no. Estamos hablando de pequeños estafadores nomás. Entonces, claro, cuando caen estos tipos es como una válvula de escape para el sistema. En el fondo le sirve al sistema que caiga cada cierto tiempo una masa pequeña de algunos ladronzuelos, de algunos pilluelos por ahí, para que el sistema nuevamente se vaya reinventando y se vaya aceitando de esa forma, ¿no? Yo creo que hoy día falta introducir una discusión de matriz ideológica distinta en el Congreso. Creo que hay hoy día fuerza parlamentaria que puede hacerlo, pero sin embargo esto necesita gente preparada. Yo creo que ahí, por un lado, la gente más progresista, si usted me permite ocupar esa palabra como para referirme a la gente de izquierda o que está viendo en esto un problema, necesita prepararse en términos financieros, porque los que están enfrente son personas que han estado toda la vida ligadas al ámbito económico. Muchos son ingenieros, muchos son salidos de la Universidad Católica y ahí se han formado, digamos, en esto. Entonces
discutir y ganar ese debate requiere una preparación, requiere a gente que esté formada, y yo creo que ahí también, sin duda lo hay, yo no estoy diciendo que no lo haya, pero creo que todavía ahí falta masa crítica en el progresismo como para poder dar este debate más fuerte, ¿no? La concertación dejó hacer en los 90, se preocupó de otras cosas, esto lo dejó como un campo fecundo para que estas personas pudieran hacerse millonarias, consolidarse, expandir su riqueza. Yo creo que hoy día ya llegó un momento de ponerle más ojo. Yo el otro día estuve presentando el libro en el Congreso, me invitaron unas diputadas, y fueron 10 diputados, digamos, me pareció importante que estuvieran ahí, 10 diputados más todo el público, digamos, y al final cuando me están haciendo las preguntas, ellos me señalan me preguntan qué tipo de cambio en la política pública uno pudiese proponer desde el ámbito de la ciudadanía, desde el ámbito, ¿no?, de lo que estamos haciendo con otro grupo de periodistas. No es solamente esto, no es solamente el libro, también hay Interferencia, un nuevo medio digital que acabamos de lanzar con otros periodistas de investigación, que estamos todos cesantes, por cierto, que no tenemos espacio en ningún medio tradicional. Se trata de poder, a través de estos ejercicios, ¿no?, del libro, del nuevo medio, de otros libros que están trabajando algunos colegas también, ir generando esta masa crítica de personas, un radier de información que le permita a esta masa crítica de personas poder informarse, poder entrar de otra forma a estos debates, señalar cuáles son los puntos débiles de la legislación, cómo han sido aprovechados por estas personas, y al mismo tiempo de una otra forma denunciarlas, ¿no? Decirle, miren, todos estos gallos que se paran acá en Icare, en Enade, en Casa Piedra, a condenar tal o cual gobierno, tal o cual medida, tal o cual reforma, en realidad ellos han estado toda la vida operando al margen de la ley. Y eso los desacredita, en el fondo, como interlocutores, ¿no? Cuando la gente se empieza a enterar de lo que han hecho, de lo que no nos han contado, los va desacreditando como interlocutores y le da paso a una nueva generación que probablemente, yo creo que en el mismo sector empresarial está mucho más abierta, digamos, a oponerse. Yo creo que en los 90 y los 2000 fue un espacio de muchos empresarios salvajes. Sí, así es. Mira, yo de verdad es que, como te decía al comienzo, uno comienza a pensar que cómo ha sido posible que se vaya generando este grupo de personas que domina de tal manera la economía nacional, porque al final terminan dominando la economía nacional. Ese es el gran problema de fondo, ¿no? Claro, la economía política, sí. Claro. La economía determina la política, o al revés, como quiera, estar tan íntimamente ligados, y cuando ellos son los poderosos, los que financian las campañas, los que hacen negocio al margen de la ley o ahí en el equilibrio entre la ley y el delito, cuando se apoderan de todo un segmento de la sociedad, digamos, se convierten en los gobernantes de facto. Exactamente, ese es el problema. Bueno, Sergio Jara, te quiero agradecer esta conversación, te quiero agradecer por el libro, además, porque efectivamente a uno lo lleva a profundizar en lo que muchas veces por sospecha llega a pensarlo, o a leerlo de manera tangencial en algún medio de comunicación, que no son muchos los que se dedican a esto, a develar esto. Así que quiero agradecerte este contacto que has tenido con De Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. Yo les quiero agradecer a ustedes y también, muchas gracias por haber leído el libro, por los comentarios que han hecho, y ojalá que estos temas se sigan conversando más allá del libro, ¿no? Así es. Que la gente vaya tomando conciencia cada vez más de que la economía no es un árido, no es un tema, digamos, es un espacio que hay que ganar. Así es. Ese es el tema. Que hay que recuperar, yo creo que no es una medida. Sí, claro, pero en algún momento hubo gente que sabía manejar la economía en el país, digamos, y la manejaba. El mundo es más complejo que un puro paradigma. Exactamente, así es, exactamente. Te agradecemos una vez más y espero que tengamos oportunidad de conversar más adelante sobre temas de este tipo que nos permitan ir profundizando el conocimiento de nuestros auditores que están ávidos de conocer lo que sucede en su país, en el país nuestro, en el país de todos, que por desgracia parece que es el país de unos pocos. Unos pocos, ¿no? Sí. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Sergio Román, Sergio Jara Román, un libro interesante, es para entretenerse. Oye, pero impresionante el intervencionismo directo que hay por parte de estos grupos económicos, financieros, especulativos en las decisiones que se toman a lo largo del país. Hacía memoria, buscaba en el celular cuándo había sido exactamente ese foro del Moneda Asset, y fue donde, ¿se acuerdan? Si lo hablamos aquí en la radio,
que se hacían exigencias por apurar ciertas reformas económicas, dada la incertidumbre que generaba la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, y que por tanto no necesariamente se sabía si en los próximos años iban a haber las condiciones para poder plantear cierta reforma. Entonces, claro, al final pareciera que los nombres que uno se va encontrando no son muy distintos a los nombres de los cuales conversamos hace un mes atrás, 2 meses atrás, en relación a temas que son de relevancia país. Entonces creo que no es menor que sean estos mismos nombres los que se repitan en términos de decisiones que son importantes. No, en política no hay muchas coincidencias, entonces la verdad es que resulta bastante lamentable. Yo creo que Sergio Jara entrega una visión casi dramática de lo que es nuestro país. Así es. Porque él es muy detallado en dar los nombres de las personas que circulan por estos vericuetos intrincados, donde se maneja la economía, y al manejarse la economía, de alguna manera se maneja el país, ¿no? Entonces yo relaciono esto con cosas concretas de la vida cotidiana, porque uno dice, claro, lo que pasa en Sanhattan, en el piso 21 de una cierta torre en la Costanera, ¿qué tiene que ver conmigo? Se preguntarán tal vez algunas auditoras o auditores. Tiene mucho que ver, porque esta gente es la que, además de hacer estas operaciones para llenarse los bolsillos, es la que define cuál es el tipo de política tributaria que se necesita en el país para que ellos estén protegidos. Exactamente. Entonces no es casual, ¿no?, que el gobierno de Sebastián Piñera haga la reforma tributaria que está intentando hacer, que hemos definido aquí como contrarreforma, y que le hace un regalo de casi $1.000 millones a los mismos empresarios que están delante o detrás de estos nombres que menciona Sergio Jara. Yo creo que esa es la cosa esencial. Es decir, no hay aquí un mundo distinto que esté flotando en una atmósfera diferente. No, aquí simplemente los mismos de siempre utilizan otros mecanismos para ganar plata y no tienen pena. Yo me estaba mirando también en internet. Claro, Madoff es el nombre de la famosa estafa piramidal norteamericana, con este empresario que allá sí lo condenaron a 99 años de cárcel. Pero miremos lo que ha ocurrido en Chile con las condenas que aplican los fiscales. Y recordemos que aquí hubo fiscales que incluso renunciaron a la fiscalía a raíz de que no podían condenar. Estando claros los delitos, no podían condenar, porque los delitos en Chile están tipificados de manera confusa, y cuando se encuentra un delito, ese delito no tiene una pena significativa. Entonces creo que lo que nos cuenta Sergio Jara es extraordinariamente importante para nuestra vida cotidiana. Y llama la atención que, viviéndose como se vive en nuestro país, la gente de pronto parece ignorar estos atributos de los políticos y de su presidente en particular. Así es. Si tal vez la gente cachara, ¿no? Bueno. Para usar el lenguaje ¿cachai, loco? Que todo entiende. Si la gente cachara que el que tienen de presidente es una persona que los ha esquilmado en la forma que lo ha hecho, ¿no?, desde hace ya decenas de años, bueno, tal vez diría, en realidad este caballero es simpático, tiene algunos tics, lo que usted quiera, pero no tiene por qué ser mi presidente. Pero como no se conoce de estos fenómenos, no se relaciona la especulación financiera con lo que me pasa con el presupuesto familiar, entonces, claro, pueden votar por él y después reclamarle que no tienen plata, en lugar de pensar y saber que no tienen plata porque él precisamente es el que tiene la plata. Yo creo que uno tiene que explicar las cosas un poco de esta manera, y creo que el libro de Jara ayuda extraordinariamente en esto, ¿no? Fíjate que hay una entrevista que muestra aquí, que lo voy a leer un pequeño párrafo para que esté a uno de los corredores de bolsa, Daniel Tenou, no sé si se pronuncia así, Tenou, que era el gerente de estrategia de la corredora de bolsa Tanner. Él en una entrevista le dice, y lo pone textualmente, dice, y voy a leer un párrafo chico: en Sanhattan somos todos amigos. Este es un grupo de gente muy similar. O sea, ¿cómo te lo explico? Son todos los mismos, van a los mismos colegios, a las mismas universidades, se topan en las mismas fiestas, en las mismas playas, la típica Cachagua, Maitencillo, Zapallar, las de siempre. Este es un rubro súper clasista, dice el tipo de la corredora, que es uno de los del grupo.
Para entrar a ser operador de mesa o ejecutivo principal de una corredora importante da lo mismo si eres el compadre más inteligente. Pero si eres negro, si eres de un liceo, si eres de más abajo de Providencia, ninguna posibilidad. Acá entran los hijos de compadres con plata, de colegios y universidades de élite. También es una cuestión de imagen, pues. A la gente chilena le gustan los rubios, los que salieron del Verbo, del San George. Yo te diría que es casi una cuestión de país. Y la banca de inversiones al final adhiere a eso. Uno que estudió en la Católica sabe de esta realidad, porque vienes de antes. Acá es donde están todos, donde está la onda, donde tus padres quieren que estés. Antes había gente de plata que elegía estudiar ingeniería comercial en la Universidad de Chile, en BUCHEF, pero eso se acabó. Es muy raro que pase eso. Queda lejos además BUCHEF, lleno de paro, lleno de toma. Otro tipo de gente. No, ya nadie va para allá. Y como te decía antes, la sociedad chilena entera es tremendamente clasista. Esto es parte de un artículo de una... Eso lo elegiste para pegarme el palo, porque yo estudié en BUCHEF, ¿no? No. Bueno, yo estudié en la de comercial. Pero es que eso digo, cerquita, es que ya la pobre. Es que ya se convirtieron de la Católica, por supuesto, porque son parte de los que comienzan. ¿Te das cuenta lo importante que es conversar sobre esto? Porque resulta que en Chile hay quienes discuten todavía el tema de la existencia de una educación pública gratuita y de calidad. Y quisieran que todo siguiera igual, ¿no? Y yo tengo, entonces, dicen, la libertad de escoger el colegio. Claro, si puedo pagar 500 lucas mensuales, elijo el colegio que me permite hacer justamente lo que dice ese libro. Tener a mi hijo o hija en una relación familiar y de vinculaciones personales, que son las que me permiten acceder al mundo financiero posteriormente. ¿Y usted me cree que esto es mentira? No. Todos tenemos amigos o amigas que están en esta situación y algunos de ellos, influidos por distintas razones, colocan a sus hijos en ciertos colegios sabiendo que van a encontrar una cadena de relaciones que les va a allanar el futuro. Entonces, obviamente, los políticos que estamos hablando no tienen interés en hacer una reforma democrática real de la educación pública. Significaría, en el lenguaje que acabas de usar, Julio, volver a poner BUCHEF en el lugar que le corresponde, ¿no? Es decir, la Universidad del Estado. Claro. Yo creo que hay un punto que se puede concluir a raíz del párrafo que se leía, que tiene que ver con que hay mucha gente en Chile, bueno, quizás no mucha en términos de cantidades, pero existe gente que no solamente se educa en la educación secundaria, en el mismo sector, sino que también va a las universidades que quedan en el mismo sector y finalmente hacen toda su vida en una comuna y no salen, no tienen, o sea, sus vecinos son los mismos compañeros de curso que tienen, que después son los mismos que van a las mismas universidades. Sí, y el Estado les construye carreteras que le hacen un bypass a toda la vida cotidiana de los chilenos y a la pobreza que tienen los chilenos en el país. Ni siquiera la ven. Exactamente, y es complejo, no desde quizás solo un punto de vista moral, sino que tiene que ver también con que finalmente si ellos son quienes tienen, digamos, el sartén por el mango para tomar decisiones, lo hacen en base a una realidad que realmente no se condice con la mayoría de los chilenos. Ayer en la prensa, en La Tercera, salía un reportaje donde se analizaban los datos de la CACEN y donde en la región metropolitana hay un aumento o un número que representa la pobreza en más dimensiones que es mayor al promedio. Entonces, al final tenemos una región como la región metropolitana, que por lo demás es la región donde está la capital de nuestro país, donde aparte de que se concentran este tipo de operaciones financieras, especulativas, de toma de decisiones, etcétera, se convive con una cara de la pobreza que es real y que es bastante dura también. Entonces, hoy día no solamente que este tipo de personas tan selectas, por decirlo así, tomen decisiones, sino que toman decisiones en contraste con una mayoría que no está lo suficientemente concientizada para darse cuenta que finalmente la democracia es algo que les va a permitir avanzar en derecho, porque es una cuestión obvia. O sea, aquí hay una gran cantidad de personas en nuestro país que no viven en las condiciones mínimas que debería vivir cualquier persona por el solo hecho de ser persona. Entonces, creo que
es importante que podamos hablar de estos temas porque justamente nos permite concientizarnos de qué es lo que está pasando y para dónde apuntan las decisiones que se están tomando. Estamos hablando estamos hablando de una élite que va de un mínimo de 2 millones de pesos, del élite que trabaja en ese mundo, de los 2 millones un mínimo, hasta los 40, 50 millones de pesos mensuales. Ese más o menos es el rango. Creo que te quedas muy Me quedo un corto. poquito Yo también corto, pienso que se queda pero bueno, digamos que estamos hablando de va desde los 20 millones de pesos. No, yo digo la mensuales, élite esa que tal tienen vez. unas mesas. Yo pienso que puede ser incluso más. Sí, no, pero es que es importante que la Serán gente lo 20 sepa. millones per cápita. Son cantidades inimaginables, ¿no? Incluso para un país tan pequeño como el nuestro. Yo me estaba acordando porque a propósito de lo que comentaba Javiera, alguien se podrá preguntar, bueno, pero esto es normal que pase, estas cosas ocurren porque la economía funciona así, estamos en el mundo moderno, etcétera. Sería bonito, les digo yo, pero me estaba acordando de un libro que salió en Santiago hace algunos años, 4 o 5 años, que se llama La Revolución Capitalista, de un señor Manuel Gárate. Y él cuenta en ese libro que en los años 50 del siglo pasado, es decir, hace 70 años, un ambicioso programa de la Universidad de Chicago buscó una universidad chilena para hacer cuna. Ah, sí, pues. ¿Ya? Y buscó a través del señor Harberger el que se empezaran a dictar en la Universidad Católica 2 cursos, que son los 2 cursos que dieron origen a los Chicago Boys, en un plan que tiene 70 años, o sea, 20 años antes de que llegara el gobierno de la Unidad Popular, ya estaba el imperialismo norteamericano haciendo su trabajo de preparar la generación de tecnócratas empresariales que iban a hacer posible mantener su dominio a toda costa. Entonces, que no vengan a decirnos que estas son casualidades, estas cosas ocurren también porque hay una fría mente que está preparando ese camino. Así es. Bueno, hacemos un pequeño alto de domingo a domingo sin restricción y volvemos en un ratito más. Somos la red de emisoras Nuevo Mundo, desde Iquique y hasta Punta Arenas. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Vamos un poquito desplazados porque hubo una maratón en la avenida San Pablo. ¿Avenida será esta? No, esta no es una avenida, esta es una calle. Porque las avenidas son cuando van para los dos lados, ¿no? Esta va a un solo lado. ¿O no? Las avenidas son donde bajan las aguas, Julio. Las avenidas son donde bajan las aguas. Así es, por eso se llaman avenidas. Pero aquí entonces, ¿cómo va? ¿Es para allá? ¿Y los otros se van a ir en subida? No, se llaman calles nomás. Avenida de subida. Y de ahí viene el nombre de la avenida. La avenida era por donde bajaba el agua, porque es por donde se venían las aguas. O sea, está bien. Bueno, La Cueca es en la calle San Pablo. en la calle San Pablo, madre Lola. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Igualmente, señor. Tanto tiempo que no lo veía ya. O sea, bueno, las fiestas patrias fueron largas, oiga, pero larguísimas. Yo no digo que todos hayan estado enfiestados todos los días, pero de verdad fueron largas. Yo considero ¿Usted que la fueron encontró larga? muchos días. ¿Está quejando? Sí. ¿Está compartiendo el punto de vista? No, yo no sé si uno se podría quejar. Uno podría quejarse incluso. Yo podría quejarme porque me agarré una gripe que sí, la pasé lleno de remedio. Sí, varias personas me hicieron comentarios de su voz microfónica del domingo pasado. No, si es que realmente me decían, fue... pero qué interesante la voz que claro, tiene. una voz estereofónica que sacó. No, Ojalá que le dure. era una gripe pero brutal que me estaba comiendo. Pero bueno, así es la vida. Pero en todo caso, fueron extrañas además porque hubo lluvias, tormentas, granizo, de todo un poco por entre medio. ¿Ustedes les tocó algo de eso, no? ¿Alguna agüita por ahí? O sea, en mi casa sí, yo vi que llovía, pero No. parece que dejó la escoba en la, Dejó la bien, forma, ¿no? sí, pues imagínese una noche completa lloviendo fuerte, llovía muy fuerte. Yo no tenía tiempo de ir a la fonda, así que no me mojé, pero
No tiempo, no tenía posibilidades de ir porque estaba No enfermo. tenía salud. Exacto. No se dio cuenta. Bueno, No me di cuenta, oigan, qué barbaridad. No, si ni siquiera pude ponerle entre pelo y bigote, oiga, porque estaba tan... ¿Escuchó algo de la entrevista que hicimos a Sergio Jara, el periodista que escribió este libro, Piñera y los Leones de San Jara? Uno, fíjese que se va cada vez... son cosas que en general uno sabe porque lee en distintos lados, pero cuando están concentradas en un libro y cuando empiezan a cruzarse nombres, apellidos y situaciones, dice, qué terrible, cómo nos tienen dominados. ¿Cómo consiguió el libro usted? Pues yo traté de comprarlo. No había. ¿Cómo no? ¿Dónde lo compró usted? En las librerías también. ¿En cuál? Está mal. Que comparta el dato. Sí, claro. Para irlo a comprar, porque yo lo busqué, no está. No, pero ¿por qué? Feo. ¿Pero por qué? Yo creo que se lo consiguió de otra manera, a través de influencia. ¿No tendrá algún Hay amigo? ciertos privilegios aquí. ¿Tendrá algún amigo de San Jata que te lo pasó? El amigo de San Jata, No, no, porque los amigos de San Jata prohibido. lo están comprando para que no lo... Lo compraron todo. Lo están guardando. No, pero interesante. No, a mí lo que me extraña de todo esto es que Piñera no debe conocer las grabaciones. No. Ese es el problema crucial de este tema. Porque lo demás, más o menos lo sabemos, lo sospechamos, ¿no es cierto?, quiénes son los dueños del país, pero Piñera está acusado de haber cometido un delito y que la comprobación estaría en esas grabaciones. ¿Y por qué no da a conocer las grabaciones? Él dice que el caso ya pasó, que hace 20 años. Sí, pasó. No lo van a tomar preso porque está prescrito seguramente el delito. En Chile, pero en Estados Unidos no, creo. ¿Ah? Pero, del punto de vista ético, saber que un presidente ha cometido un delito no es nada gracioso. ¿Ah? Entonces yo creo que él debe aclarar. Como decía un personaje nefasto, el que nada hace, nada teme. Así es. Fíjese que pero lo que pasa es que Piñera tiene claro que a él lo sancionaron por una infracción. Y si se escuchan las grabaciones, esas infracciones pasarían a ser delito. Y lo tendría que tomar una fiscalía. Si no estuviera prescrito, no sé si está prescrito o no. Pero además el tema concreto es que en Estados Unidos estas cosas no prescriben. Y él negoció con empresas en Estados Unidos. Trianguló por Estados Unidos. O sea, podría ser demandado en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, pero Sergio Jara Román comentaba que él entendía, no dio más detalles, pero que se estaba estudiando esa posibilidad, al menos en la entrevista que hicimos hace un ratito. Así que pudiese ser también que pasase. Bueno, no sé. Estados Unidos. Recordemos que en todo caso en Estados Unidos no sería la primera vez que ha sido Piñera sorprendido. Le han pagado una multa millonaria. Pero como Piñera ahora está hablando con Trump, o va a hablar con Trump, ya empezaron, Pompeo está hablando con Ampuero, etcétera. No creo que vayan a tocar el tema, ¿no? Porque entre empresarios se entienden, ¿o no? O son rivales igual. Dice el dicho viejo usted sabe más de eso. Que en cebollas no hay con nada. No, pero yo creo que entre estos güeyes sí hay con nada. Hay que tener cuidado. Tienen que tener cuidado. Yo creo que Piñera no deja de estar preocupado de su viaje a Estados Unidos, porque no se olviden que Pinochet fue muy tranquilo a Londres, a pasearse por las calles de Londres, y de repente le cayó una demanda que no tenía idea que le podía caer por ahí, y estuvo en Londres ¿cuánto tiempo? Casi un año y tanto, ¿no? Sí, pero no comparemos, ¿no? No, porque da para mucho. Pero lo que yo sé es que él pagó efectivamente una multa. 360 millones de pesos. Por una infracción. Por una infracción, exactamente. Pero sus socios, que cometieron la misma infracción, no pagaron la multa y le hicieron juicio. Y creo que todavía están en juicio y les ha salido mucho más caro. Entonces él como que él se separó, ¿no es cierto? ¿Y por qué pagó tan apresuradamente? Porque faltaba poco tiempo para que lo nominaran, o ya sabían que iba a ser nominado candidato a la presidencia de la República. Y por lo tanto se apresuró a pagar y echarle tierra. Lo más probable es que los socios de Piñera en esa operación, claro, son sometidos a un proceso, pero lo más probable es que sean sancionados con una pena absurdamente baja. Puede ser, o sea, pero Piñera yo creo que seguramente prefirió pagar la multa para no tener que verse expuesto no sé, ¿no? Si estarán picados o no. Yo creo que deben tener cierto resquemor respecto a sus socios. Me da la impresión a mí, pero lo esencial sería que como
a través de la vocera de gobierno dijeron esto pasó, no hay nada, no hay nada nuevo en las grabaciones, que den a conocer las grabaciones, ¿no? Claro, sería lo lógico en términos claro. de transparencia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Transparencia, sobre todo porque él ejerce un cargo que es sumamente importante, que es ser presidente de la República, y como presidente de la República lo mejor sería que todo se transparentara de manera absoluta. Don Patricio, ¿tiene alguna pregunta que hacerle? ¿Pregunta? ¿Qué? No. ¿Alguna interpelación? Tampoco. Interpelación no, digamos, estamos aquí conversando simplemente. Estamos bien post 18, ¿eh? No, para nada. Hemos tocado un tema de altísima importancia y relevancia nacional. Pero ahora, claro, como señala bien el presidente, termina el 18. Hay que trabajar, don Julio, nuevamente. Hay que trabajar. Para aquellos que descansaron. Y viene un periodo que se caracteriza, a mi juicio, por dos cosas, sobre las cuales quiero requerir opinión. Una es que, claro, viene la perspectiva del 5 de octubre, con todo lo que eso ha significado y la posibilidad o no de que se realice un gran acto unitario y los torpedeamientos que existen a esta iniciativa por parte de algunos sectores. Ese es un asunto concreto. Y el otro que comienza a cursar es lo que muy hábilmente hoy día recomienda al gobierno el diario El Mercurio en su editorial. Le dice: presidente, concéntrese en los 5 grandes temas que para usted son decisivos y marcarán el éxito o no de este gobierno. ¿No? Y le dice: concéntrese en resolver el problema de la Araucanía, haga la reforma tributaria, métase luego en el tema de las AFP y resuelva bien el conflicto con Bolivia. Ese es el consejo que le dan. A mí me llama la atención que haya sido un consejo tan ordenadito, porque fíjate, le piden que saque de escena una serie de situaciones que han tenido involucrado al gobierno y que la gente no pesca porque realmente no los afecta. En cambio, el Mercurio le dice: esto sí es importante, atiéndalo, mande los proyectos ahora, pero mándelos bien, ¿no? Entonces, sobre eso, y que tiene mucho que ver con la función parlamentaria, creo que también una opinión del presidente del Partido Comunista sería muy importante. Bueno, yo creo que estamos primero a la espera de los proyectos, tanto reforma tributaria o contrarreforma tributaria, el tema previsional. Estamos a la espera de que lleguen para conocerlo y para dar una opinión fundada, ¿no? Aunque ya hay muchas propuestas adelantadas sobre reforma tributaria que se ha hablado también aquí en este programa. Dejaron de lado la reforma laboral o contrarreforma laboral. El Mercurio parece que no se la recomienda. O sea, a lo mejor ya se conforman con los ajustes que han hecho, con decretos y administrativos. No hay más que mirar el sindicato del respecto a la Araucanía, bueno, creo que en estos días va Piñera a la Araucanía, el lunes va a poner en práctica su plan, que tampoco lo conocemos todavía, ¿no? Es decir, todo se va a definir la semana que viene. Todos estos temas van a empezar a aparecer y a conocerse en definitiva. Y el tema de Bolivia, bueno, es un tema que está en La Haya, que La Haya está por hacer su pronunciamiento. Y creo que aquí en Chile como que ya estamos cantando victoria, es decir, que se le está diciendo a Evo Morales que perdió la demanda. Yo creo que es adelantarse un poco, ¿no? Porque no sabemos lo que va a decir La Haya. Lo que el gobierno tiene que aclarar es si va a acatar o no el fallo del Tribunal de La Haya, ¿eh? Y segundo, si se va a retirar o no el Pacto de Bogotá, porque hay algunos que han amenazado y las voces vienen del gobierno, y el Mercurio algo le dice entre líneas que eso hay que considerarlo. Ahora otros dicen sí, dice bueno, puede que La Haya diga hay que negociar, o sea hay que conversar, sentarse a conversar, pero nosotros siempre hemos querido conversar, es Evo Morales que se ha opuesto,
y Evo Morales ya no va a ser el interlocutor válido. Como vienen elecciones en Bolivia, entonces lo están usando también como un instrumento para de alguna manera intervenir en las elecciones bolivianas, porque lo que acusan a Evo Morales es que él está haciendo uso de este tema para perfilarse como en una nueva candidatura presidencial. Entonces acá, mirando hacia Bolivia, y seguramente deben haber muchos intereses, porque al otro lado en Bolivia hay reservas de gas muy grandes, hay litio, hay cobre y no sé qué cosas más. Bolivia incluso estos últimos años, por lo menos hasta ahora, con la nacionalización de parte de las grandes empresas que extraían estos productos, logró crecimientos inusuales para América Latina, ¿ya? Más que Chile y más que otros países, lo que parecía muy raro, muy insólito, y esa es la causa. Fue el segundo país con más crecimiento en América Latina en la última década. El segundo país. Entonces, nada menos. Más de alguno debe estar diciendo, bueno, pero allí hay una riqueza incalculable, allí hay que llevar más crédito, hay que hacer inversiones, estos mismos que están en este librito, yo creo que están pensando en eso de alguna manera, así como los norteamericanos piensan en Venezuela, su petróleo, el oro, los diamantes, la biodiversidad, etcétera. También puede que para acá en el Cono Sur algunos estén pensando en hacer lo mismo en relación a Bolivia. Porque yo no sé de dónde metieron al cuco que estaba en peligro los límites con Bolivia. Desde un comienzo la Haya dijo que eso no existía, que el tratado de 1904 estaba vigente, pero que hay una demanda boliviana porque a través de ese tratado quedó sin salida al mar. Entonces, que está pidiendo salir al mar, que es una demanda del pueblo boliviano histórica, y yo creo que se va a terminar el juicio de la Haya, pero no va a terminar esa demanda va a seguir, y de alguna manera va a haber que conversar. Entonces, por ancha y por manga hay que conversar. Es una demanda que por lo demás está en la Constitución boliviana. Claro. O sea, no es solamente una aspiración subjetiva del pueblo de Bolivia, está plasmada en la propia Constitución de Bolivia, la aspiración a la salida del mar. Claro. Yo quería tomar la palabra. Tome la palabra. Porque, bueno, vimos las ofensas que realizó el juez de la Corte Suprema tras la acusación constitucional por el tema de la impunidad, y, bueno, también veía por redes sociales, en algunos medios de comunicación, diputado, que usted compartió un análisis más exhaustivo en relación a lo que fue la acusación constitucional y cuál es el precedente en el fondo que esta deja. Entonces, si pudiera también comentarnos y compartirnos su análisis para hacerlo extensivo a los auditores y auditoras, creo que sería muy importante, porque la acusación constitucional sí marcó un punto, bueno, largamente también lo hablamos en programas anteriores. Bueno, este mes de septiembre se ha caracterizado no solo por unas fiestas patrias largas, la celebración de la independencia, por la lluvia y todos esos problemas, sino que además porque eran fechas redondas de conmemoración o celebración del triunfo de Allende, de la muerte de Allende, del golpe de Estado, de la muerte de Neruda, que hoy día está de aniversario su fallecimiento. Así es. La muerte de Víctor Jara, que también ya ocurrió en estos días, y bueno, y de muchas víctimas. Y es un mes que también se caracterizó porque develó cómo este gobierno ha creado un clima propicio para que se imponga la impunidad, para que se imponga, y yo creo que estaban consiguiendo que los reos que están en Punta Peuco, que están presos por delito de lesa humanidad, pudieran salir anticipadamente de la cárcel. Y lo que motivó esta acusación fue un fallo bastante insólito que dejó en libertad a 7 de estos acusados, de un paraguaso.
Entonces la acusación, la finalidad de la acusación constitucional era poner de relieve el que en Chile no puede existir impunidad, que tiene que seguirse buscando la verdad y la justicia, que no puede ser que haya más de 1000 personas detenidas, desaparecidas, sin que nadie se sepa, y sin un Estado y un gobierno que investigue, ¿no? Y que lo haga a fondo, porque eso no existe hoy día. Pero además que los jueces se permitan pasar por alto los convenios internacionales que los obligan a tenerlos en cuenta en su juicio, y que ellos no lo tienen en cuenta, y que incluso después de la constitución, de la acusación constitucional, a pesar de que en la cuestión previa, cuando se plantea la defensa de los ministros, todo aquello que decían que esto iba contra la Constitución, que iba a crear un problema respecto al Estado de Derecho, que no era justo porque los tratados no tenían la validez que tenían, etcétera, etcétera, todo eso fue derrotado en la cuestión previa. Claro, después por razones políticas, que algunos diputados que habían votado en contra de la cuestión previa, o sea, en contra de los argumentos de la defensa, sin embargo después votaron en contra de la acusación. Pero eso ya fue por razones políticas, de consideraciones políticas. Unos dijeron que son ministros tan buenas personas, o que, claro, podemos crear una crisis, que esto es un peligro, no puede ser, ¿ah? Y otros aduciendo incluso que no, que habían otros caminos para lograr el mismo fin. Yo creo que la acusación constitucional marcó un hito. A mí lo que me extraña es la soberbia de los jueces, personas que imparten justicia, que son el máximo tribunal de nuestro país, que actúen con esa soberbia, cierto grado de insolencia, y que traten a las personas de otros poderes del Estado como ignorantes, como que no supieran nada de leyes, o que ellos son los únicos que saben, nadie más sabe, ¿ah? Y yo creo que hubo intervenciones en el Parlamento, por ejemplo la de Carmen Fres, la Carmen Ger y otros, que fueron intervenciones brillantes que realmente desmantelaron todos los argumentos de esta defensa. Yo la encuentro bastante espuria además, ¿no? Entonces yo espero que, a pesar de toda esa verborrea pública, mediten los ministros y se atengan a que en los juicios deben tener en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos, ¿ah? Y por otra parte espero que la ley que norma las libertades condicionales sea prontamente aprobada en el Congreso. Ya logramos que con la acusación constitucional logramos que se zafara de la comisión mixta donde está hacía ya un par de años, y ahora esperamos que el gobierno dé urgencia, ya que los mismos ministros han dicho nos falta esa ley para poder tener juicios acorde a la ley chilena. Bueno. ¿No siente usted, presidente, que hay una disputa en definitiva entre los poderes del Estado, donde un poder como la Corte Suprema pretende en alguna medida instalar una supremacía entre poderes? No, yo creo que eso de la disputa entre poderes fue instalado como una manera de desprestigiar la acusación constitucional. Pero no hay ninguna disputa entre poderes, porque la Constitución es muy clara, y estamos hablando de la Constitución pinochetista incluso, ¿eh? Dice que la Cámara de Diputados tiene la potestad para acusar constitucionalmente a los ministros de la Corte Suprema, de igual modo como la tiene para acusar al presidente de la República, a los ministros, a los gobernadores regionales. Y esa es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, así está estipulado en la Constitución. Entonces, los que crean este problema de afectar al Estado de Derecho son aquellos que están alegando contra esta potestad de la Cámara de Diputados. Ellos son los que están contra el Estado de Derecho y suponen el Estado de Derecho, o a que el Estado de Derecho curse, ¿no?, entre las instituciones. Y esto no es un problema aquí de disputa, porque nosotros no hacemos juicios de acuerdo a la justicia, nosotros hacemos juicios políticos en la Cámara de Diputados.
Y aquí hay un tema político de fondo, es el tema de la impunidad, que en Chile se está estableciendo la impunidad a través de la Corte Suprema, sin tener esa facultad la Corte Suprema. Fíjese que a uno le da la sensación, no creo que sea, yo tal vez empecé mal, pero no creo que sea una disputa entre los tres poderes, sino que hay un poder como la Corte Suprema que pretende ser el poder superior de todos los poderes. No sé si se creerán eso. Porque en alguna medida, pero si usted se recuerda, bueno, seguramente que sí, porque no, es que para el golpe de Estado del año 73, la Corte Suprema jugó un poder de suprapoder, junto con el Congreso. Se colocaron sobre los otros poderes y hicieron juicios y sacaron resoluciones por sobre los otros poderes. A ver, pero ninguna de esas resoluciones tenía era vinculante, ninguna, porque trataron de llevar adelante una acusación constitucional en el Parlamento. En esa época no tuvieron los quórum necesarios, porque la Unidad Popular aumentó sus diputados y sus senadores y llegó a un 46% de los votos en marzo del 73. O sea, había aumentado de un 37%, creo, 36%, como un 46%, o sea, 10 puntos, a pesar de toda la campaña en contra del gobierno, de toda la desestabilización, el desabastecimiento, que estaban negados los créditos en Estados Unidos, etcétera. Sin embargo, no lograron una acusación constitucional. Sacaron una declaración. La Corte Suprema apoyó, dijo que se estaba transgrediendo, también acusó eso, que se estaba transgrediendo el Estado de Derecho. Eso es lo que trataron de establecer. Bueno, la Corte Suprema después, bajo toda la dictadura, no hizo, salvo creo que uno, pero de los miles de casos no atendió ninguno. Un solo recurso de amparo. Y vinieron a empezar a atender recursos no sé cuántos años después de la salida de Pinochet, de la dictadura, porque Pinochet mantuvo espacio de poder durante harto tiempo después. Entonces, bueno, pero no es eso lo que estábamos enjuiciando. Nosotros lo que estábamos haciendo es el papel hoy de la Corte Suprema, lo que le corresponde hacer hoy. Así es. Estamos en momentos bien complejos de la política, porque está Patricio algo señaló, pero hay un tema concreto que está este proyecto de aula segura. Y yo creo que hay que ponerle atención a eso. No es menor lo que se viene encima, porque es una búsqueda de sancionar a todo aquel que proteste y que en alguna medida lo consideran delincuente, porque aquí el alcalde de Santiago, a todo el que ha protestado lo consideran delincuente. Puede que haya alguno que se exceda, y indudablemente puede haberlo, pero que todos aquellos que protestan son delincuentes me parece una exageración absoluta, y que le dé pie para que además cierren colegios, cambien alumnos, se los lleven de un lado para otro. O sea, tratando de acomodar la sociedad a la pinta, en este caso de Santiago, de un alcalde, pero en el caso de la ley me da la impresión que también va camino para un poquito a eso, ¿no? Bueno, la ley, yo tengo entendido, lo que busca es sancionar. Ahora, este gobierno, o los dos gobiernos de Piñera han sido muy buenos para sancionar, son sancionatorios, para aumentar las penas, todas esas cosas. Además viene una reforma del Código Penal en que van a aumentar las penas, van a bajar los para años, todo el mundo. Van a bajar los años de imputables, van a bajar los años de los imputables, de la edad, mejor dicho, perdón, la edad. No sé si eso está planteado. No lo sé, pero escuché por ahí, pero dice que es una reforma completa, que van a reformular los delitos y todo el mundo va a ir a la cárcel, dice. Será con penas chicas, más grandes, todo el mundo. Pero no sé si estos señores de Sanhattan van a ir a la cárcel. Pero aquí hay un hecho gravísimo, yo creo que, digamos, merece un poco más de comentario, porque uno escucha lo que dicen las autoridades del gobierno y da la impresión que justifican, y que sería incluso justificable la dictación de normas más bien sancionadoras respecto a los estudiantes que promueven desórdenes de esa manera. Desórdenes que en algunos casos, ellos han observado, llegan a nivel de violencia que en algunos casos cuesta comprender, ¿no? Como el caso de los que mostraron imágenes de televisión, de bomba molotov en un liceo, cosas de ese tipo.
Sin compartir, por cierto, aquella acción, a mí lo que me parece más grave es que, junto con la sanción de expulsar a un estudiante de un colegio, nadie se preocupa de lo que va a pasar con ese estudiante. Es decir, se crea un mecanismo para ir dejando progresivamente a un sector de la sociedad fuera del orden institucional, porque no se le asegura nada. El propio alcalde de Santiago, en una intervención muy desafortunada, decía, bueno, los que sean expulsados de los colegios tendrán que ver qué hacen. Además, esto contradice una ley de la República, ¿no?, que es la obligación de entregar la propia Constitución. Entonces yo creo que el asunto de la ley de aula segura es una muestra más del sesgo ideológico brutal que tiene este gobierno. O sea, lo pongo al nivel de otras iniciativas de ley que hemos comentado aquí, que muestra un sesgo, o sea, una despreocupación total por lo que puede ocurrir con sectores importantes de la sociedad. Yo, igual, en relación a esta ley de aula segura, creo que hay varios elementos. Entre ellos, a mí me parece que es importante considerar que hoy día esa facultad de expulsión por parte de los directores, sobre todo en agresiones a funcionarios del establecimiento educacional, eso ya existe, eso ya es parte de la realidad. Por tanto, a mí la duda que me queda es si cuál es el objetivo que buscan, porque finalmente el poder expulsar a un estudiante por acciones de ese tipo, dado que ya existe, al menos a mí me queda la duda de cuál es el objetivo más allá de lo comunicacional, de poder, qué sé yo, darle un espaldarazo al alcalde de Santiago. Sí me parece que lo más complejo tiene que ver con que se deja de lado el rol que debiesen tener los establecimientos de educación superior, que guarda mucha más relación con formar a los niños, niñas, jóvenes que asisten a los establecimientos. Entonces, a mí la verdad no me queda muy claro si responde más a una ofensiva comunicacional del gobierno o si realmente van a hacer alguna modificación, porque en realidad no se entiende mucho porque esa atribución ya la tienen los directores. Pero sí me parece de todas maneras lamentable este rol o esta idea por marginar a todo aquel que puedan marginar de la sociedad. O sea, estamos hablando de jóvenes que más bien debiesen resguardar su derecho. ¿Qué le parece a usted el aula segura, presidente? Bueno, va a haber un proyecto, tengo entendido. Esperemos que llegue al Parlamento. Parece que no ha llegado ni un proyecto. Ahí lo analizamos, lo desglosamos, lo hacemos pedazos. Pero si hay una discusión en los medios de comunicación y el gobierno sale. Comunicación, pero mire, lo que pasa es que en un par de colegios, hoy día venía alguien que decía, mire, hay de estos problemas de los miles de colegios que hay en Chile, en no más de 100 colegios hay este problema. Pero pareciera que esto es generalizado, que es en todos los colegios de Chile. Y efectivamente las sanciones en los colegios existen, no de ahora, porque existen hace de 100 años atrás, pues ya antes eran mucho más estrictos. Acuérdese que antes le pegaban a los alumnos, tenían derecho a pegarle, los profesores a castigarlo. Usted dice que hace falta. Las patillas, no, a mí me tiraban las patillas. No, las patillas, esto aquí, dámela. Terrible. Y con unas varillitas y con las reglas. Con las reglas he escuchado. Y quedar castigado mirando el rincón, claro, todas esas cosas. Claro. Haciendo de burro. O a los zurdos que le amarraban la mano. Algunos hincados contra la muralla. Claro, yo no sé si queremos volver a esa época con otras formas. O sea, volver como al oscurantismo, ¿no? Porque un tiempo después que cuando se sacaron todas esas prácticas, como floreció aquí en Chile una educación laica, progresista, en que se estudiaba la educación cívica, las artes, la ciencia estaba muy bien calificada. No sé, para aquí se hicieron las primeras reformas de América, yo creo, en las universidades. Fue muy adelantado. A su tiempo todo ese movimiento, pero fue por eso. Entonces yo creo que toda esta represión, yo creo que tiene por objeto eso, de tratar de aplacar el espíritu de los jóvenes, medio rebeldes, ¿no es cierto? Claro, no todas las prácticas son buenas. O sea, esa gente que aparece con un mameluco blanco
Uno no sabe si son estudiantes, no son estudiantes, quién diablos son, Claro. no tenemos idea. Pero ¿cuántos son? 3 o 4 que aparecen, pero lo repiten en todos los canales. Entonces, como que hay un ejército con mamelucos Parecen blancos. multitudes. ¿Ah? Ah, Claro. Pero es una cosa que hay que estudiar con mucha calma, y yo espero que llegue al Parlamento y que en el Parlamento nos demos el trabajo de estudiar esto, porque es un tema muy profundo. No se puede llegar y tratar así como así a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes. Ya vemos los dramas que pasan cuando no se tratan bien estos temas. así es. Pasemos a un tema que es el que se nos viene. Patricio lo tocaba al comienzo, habló del 5 de octubre como una fecha importante. Hay un acuerdo ya de movimientos sociales, partidos políticos, todos juntos, de realizar un acto el día 5 de octubre. El gobierno sacó en el fin de semana una suerte de convocatoria, entre comillas, para un acto que iba a hacer el gobierno. Yo en su momento dije, bueno, si está el acto de aquellos que participaron y estuvieron trabajando por el triunfo del no. Piñera dice que votó por el no. Sí, yo esa tengo una duda, siempre lo ha dicho cuando le conviene decirlo, pero cuando no se guarda. El tema es que, suponiendo que Piñera haya votado por el no, suponiendo, pero los que van a asistir a ese acto que haga el gobierno van a ser los que perdieron, los que estuvieron por el sí, o sea, sería un acto de recuerdo de la derrota. Me da la impresión. ¿Perdieron los que ganaron? No, lo que haría, bueno, no, ahora, no entremos en esa parte porque si no tenemos que entrar a... Sacando castaña con el Claro, o sea, ya es porque la verdad entrar en aguas profundas. Que perdieron, van a celebrar los que estuvieron con el golpe, muchos de los que estuvieron con el golpe, que fueron figuras, claro, incluso que apoyaron a Piñera, ellos van a celebrar el triunfo del no. ¿Es conmemoración o es celebración lo que van a hacer? Bueno, esa es la pregunta mía, precisamente. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Por qué el gobierno llama a un acto cuando los que están en la moneda, podríamos dejar al presidente que votó no, según él, afuera, porque el resto de los que están ahí sí votaron por el sí, valga la redundancia. Llamaron a votar por el sí. Y llamaron y trabajaron y hicieron todo lo que tenían que hacer para eso. Y uno de esos anduvo con las antorchas. Exactamente, ahí en ¿cómo se llama esto? En el Chacarillas. Chacarillas. Pero yo creo que es muy interesante la pregunta que surge aquí, ¿no? Porque en el fondo uno debería decir, presidente, ¿cuál es el sentido del llamado que está haciendo al 5 de octubre? ¿Qué se pretende? Yo creo que es muy... A ver, es una reflexión curiosa la que se puede hacer cuando uno dice se celebra una derrota que, claro, anticipa de alguna manera lo que estamos leyendo en este libro que comentábamos en la primera parte. Claro. O sea, cómo han logrado transformar una derrota en un beneficio económico de significación. Tal vez eso están celebrando realmente, ¿no? Puede ser. Pero yo creo que es una gran pregunta que se abre, porque el que las fuerzas de oposición llamen a conmemorar el no y a festejarlo como un hito en la lucha contra la dictadura, no es lo mismo que sea conmemorado por otras fuerzas. Yo no he escuchado el acto de constricción, pues yo podría pensar incluso que se pusieron buenitos y están celebrando ahora que hubo un plebiscito y terminó la dictadura. Qué bueno que ganó el no. Claro. Puede ser. Pero realmente yo no he escuchado eso, y al revés, escuchando al diputado Telier cuando habla del intento de imponer la impunidad, ¿no? Diría que estamos en la otra. Entonces, qué raro, realmente me surgió la duda en esta conversa. Sí, es una buena autoduda, pero a mí me da la impresión de que, por lo que al menos ha salido en prensa, quieren que pase lo más piola posible, hacen el acto porque tienen que cumplir, no sé. No, pero es que si es piola o no, yo creo que no es pasarlo piola, creo que están haciendo un acto. Sí, no. Porque es un acto que se va a hacer en la moneda, tengo entendido. Exacto. Que es como una reflexión. Invitado, lo que ¿no? sale... ¿A usted no lo han invitado? No, espero que no me inviten. Lo que al menos ha intentado caracterizar la prensa, que es un poco el punto que yo quiero hacer, es que todo es muy sobrio, de que es como en ese sentido, ¿no? A lo mejor van a hacer una reflexión, mire, hasta nosotros consideramos que es bueno el triunfo del no, pero podríamos conversar y reconciliarnos, porque eso es lo que llaman siempre la reconciliación. Claro. Pero no ha habido ningún arrepentimiento eficaz de parte de ellos. Yo escuché atentamente a propósito
al nuevo comandante en jefe del ejército, que entre otras cosas dice que las Fuerzas Armadas no son de ningún grupo político, por algo lo dice, es de todos los chilenos, y que él está por tratar todos los temas, incluyendo el tema de derechos humanos, que las Fuerzas Armadas deben tratar todos los temas. Claro, es un buen punto de partida el comandante en jefe, pero cuando le preguntan si sabe algo de los detenidos desaparecidos, él dice que los archivos fueron quemados en el 2002, incinerados, 2002, sin una orden, y que seguramente ahí estaban todos los datos. O sea, diciendo, no me pregunten más esto. ¿No? Además, él se aparta de toda responsabilidad porque dijo, creo que tenía 16 años, dijo, para el golpe. Claro, intenta... Claro, hay otros que cometieron delitos que decían, pero yo era joven, tenía 20, 21, 25, 27 años, yo era muy joven. Bueno, algunos éramos jóvenes en esa época también, nos tenían presos y nos torturaban. Es la otra medalla, cara de la medalla. Pero ojalá que sean bien intencionadas lo que ha dicho el comandante en jefe. A lo mejor se puede instalar por ahí un diálogo, y ojalá que surja la voluntad en las Fuerzas Armadas de colaborar, aunque no estén esos informes. Pero yo sé que buscando, investigando, si hubiera un buen equipo investigador y que se dispusieran a hacerlo, se podrían saber mucho más cosas, pero que por lo menos aparezcan haciendo con la voluntad de hacerlo. Esa voluntad es la que yo no veo. O que liberen por lo menos ese compromiso, ese juramento de silencio que tienen muchos instalados como parte de la existencia de la participación en este tipo de... Claro, ellos niegan la existencia. No hay pacto, claro. No hay pacto, y además esto que se han quemado los archivos es harto curioso, ¿no? O sea, que se reconozca que se quemaron sin orden en el año 2002 es algo realmente escandaloso. Es tan escandaloso como el libro sobre los leones de Sanhattan. ¿Cómo un ejército puede quemar su documentación en plena democracia, cuando hay un presidente que se supone es el comandante en jefe en ciertos tiempos especiales del país? Y ellos dicen, no, es que quemamos todo porque había que quemarlo. No hay ningún sancionado por esto. Eso no constituye falta ni delito. ¿Alguien tiene grados mayores hoy día que quemaron? Entonces es importante profundizar sobre ese cuento. Aunque yo concuerdo plenamente con el diputado en que es muy interesante que se publique una entrevista en profundidad a un comandante en jefe del ejército. O sea, creo que esas son las cosas que hacen falta. Porque hace mucha falta, a mi juicio, no sé cuál es la opinión, digamos, del diputado en esto. A mi juicio hace mucha falta que los ciudadanos comunes y corrientes discutamos sobre el tema de las Fuerzas Armadas. Así como discutimos sobre sueldo y salario, sobre impunidad, sobre reivindicaciones laborales, etcétera, también debíamos discutir sobre qué tipo de Fuerzas Armadas son las que este país necesita. Bueno, estamos obligados a hacerlo porque hay un proyecto de ley para eliminar o cambiar la ley reservada del cobre, o en el fondo cambiar la forma de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Y ahí da para discutir mucho, porque en el primer estudio que se ha hecho, que lo han hecho algunos expertos especialistas, las Fuerzas Armadas acentúan su autonomía del poder civil si es que se aprueba esta ley, sobre todo los aspectos económicos y de fiscalización de cómo se usan los fondos, porque se les está otorgando, de acuerdo a la nueva ley, un financiamiento cuatrienal, cada 4 años, que se va renovando. O sea, van a tener siempre un financiamiento adelantado, con un mínimo, con un piso que es bastante alto, que ellos dicen es un promedio, porque es bastante alto, ¿ya? ¿Y por qué es adelantado? Para con ese adelanto poder negociar la compra de armamento, porque Chile compra armamento de segunda mano, refaccionado, entonces cuando se dan las oportunidades. Pero quien controla todo eso es un comité de 3 personas, un representante de las Fuerzas Armadas, creo, del Estado Mayor, no sé de quién, uno del Ministerio de Defensa y otro del gobierno.
y resulta que informan a la Cámara de Diputados de las compras, informan. Eso dice el proyecto. Así viene el proyecto, o sea, más o menos eso es el proyecto. Yo lo estoy sintetizando. No, no, correcto. ¿Ah? Entonces va a hipotecar un financiamiento extremadamente alto para mi gusto para las Fuerzas Armadas. Yo no estoy diciendo que a las Fuerzas Armadas no hay que entregarle elementos para que puedan cumplir con su misión estratégica, es la defensa de nuestra soberanía, ¿ah? Pero y este financiamiento de este tipo cuatrianual ¿está bien dicho? ¿no? No se usa en ninguna parte del mundo salvo en Perú, es decir, estamos imitando al probable enemigo para empatar con ellos. Entonces, como ellos tienen este mismo tipo, esto uno puede presumir que se puede iniciar una carrera armamentista y por lo tanto hay más gasto de plata. Y sabemos que el negocio de las armas es uno de los negocios, tal vez después de la droga y de estos negocios financieros, que da más retorno a los que trafican o los que venden este tipo, porque hay un mercado, las armas hay muchos que se dedican a eso. Exactamente. Es increíble. Es complejo. Y que nosotros, los países en desarrollo, estamos obligados a comprar la tecnología, todas esas cosas que no las tenemos. Entonces dicen hay que guardar el secreto sobre las compras. ¿Qué secreto? Si en todas las revistas que son especialistas en temas militares salen publicadas todas las compras y qué tipo de arma compró, etcétera, etcétera. Incluso las más reservadas. A veces, porque lo que es más reservado es la tecnología, por ejemplo, ya el cohete, qué tipo de, cómo lo guían ese cohete, el blanco, ese puede que esté en secreto, que no se sepa, ¿ya? Pero el resto se conoce todo. Yo sí, por ejemplo, delicado esto, diputado, que sí. Fíjese la discusión que hay hoy día entre Rusia y Estados Unidos a nivel de gobierno, formalmente. Claro. ¿No? Porque China compró armamento de última generación ruso. Y entonces Estados Unidos se indignó por esto. Hablo de los países, pero en realidad están representados por sus dirigentes, ¿no? Y Trump está indignado y amenaza con nuevas sanciones por haber comprado armamento ruso. Sancionó a Rusia, sancionó a China, sancionó a la India por comprar armamento ruso, sancionó a Turquía, sancionó a Irán. O sea, el tema de las armas es un tema complejo. Y las sanciones muy no son complejo. Cualquiera. No son cualquiera. Sanciones muy duras para los Acuérdense países. que Chile también fue sancionado un tiempo cuando bajo la dictadura se vendieron armas a Irán que estaba prohibido. Las bombas de racimo. Las bombas de racimo, exactamente. Claro. Y también cuando envió armas a Croacia. Otro negocio, eso era fue un negociado, digamos. Eso era un negocio. Ese fue un negocio bastante turbio. Turbio. Acuérdense que se encontraron varios cadáveres de oficiales del ejército. Posteriormente. Claro. Pero además, yo sí favorecería por ejemplo, ANMAR, que es una empresa del Estado que está administrada por la Armada. ANMAR le permite a la Armada reparar todos sus buques, sus submarinos, etcétera, etcétera, a menor costo que lo que tendría que hacer si lo tienen que mandar no sé a dónde, Inglaterra o no sé a dónde diablo. Y hay que decir que ANMAR, entre paréntesis, era una empresa Corfo. Bueno, es una empresa del Estado. No sé si es Corfo, no sé. Era pero Corfo, es del no, Estado. era ahora. Pero es del Estado administrado por la Armada. Y allí se están corriendo, por ejemplo, se está construyendo un rompehielo que hace mucha falta para la exploración del Polo Sur, nuestros territorios ahí o nuestros probables territorios. Dice que se pueden construir fragatas. Yo sí favorecería, por ejemplo, eso. Si me piden, dicen, bueno, vamos a financiar esto, bueno, muy bien, que se haga aquí en Chile, eso hay que favorecerlo. Hay trabajadores, hay mano de obra, está muy bien conceptuado internacionalmente, además, ANMAR. Y podría eso convertirse, si es que se le diera humo blanco, en una gran industria para reparar estos buques Panamax,
que no hay en el sur. Y que en eso estamos en competencia con el Callao. Si no nos apuramos, vamos a quedar atrás. Así es. Y también se podría, yo creo que potenciar la empresa que fabrica aviones. ENAER. ¿Mm? También se podría hacer, porque también se pueden construir aviones aquí en Chile para varias cosas. Pero esas son cosas que se pueden favorecer porque representan, por último, la industrialización y tecnificación del país en este tipo de materias que siempre van a hacer falta, desgraciadamente, todavía por mucho tiempo, hasta que no se acabe la locura de que las cosas tienen que arreglarse a través de la guerra, ¿no? Así es. Bueno, los vendedores de armas son los que